Soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Nos encontramos en un bello espacio caraqueño de corte neoclásico, que es el Museo de Bellas Artes de Caracas, sede de la Galería de Arte Nacional. Y el espacio viene justamente a propósito, porque hoy vamos a conversar un poco, hoy en el próximo programa también, vamos a conversar un poco acerca de Grecia. Siempre dentro del objetivo que nos hemos trazado en estos programas, en esta secuencia de programas, que es definir límites con relación a la civilización, a la cultura europea, en la cual se nos ha incluido de manera inconsulta como apéndice. Esa cultura o civilización europea se presenta a sí misma, digamos de manera oficial, justificando su importancia y justificando también su pretensión de ejercer el dominio prácticamente sobre el mundo, basándose en que ella misma se considera la síntesis, la extraordinaria síntesis entre el cristianismo, definido como la religión única, la religión verdadera, la forma suprema de religión, y la cultura griega clásica, la cultura de la Grecia antigua, definida también como la forma suprema de las culturas de la antigüedad clásica. Aquí destacan entre muchas dos cosas en las cuales quiero insistir. Primero que nada, que esa cultura o civilización europea contemporánea se define a sí misma no solo como la continuadora de los valores desarrollados por la cultura clásica, por la Grecia antigua clásica, es decir, el racionalismo, la libertad, la democracia, la ciencia, el progreso, y eso justificaría su dominación sobre el mundo, sino que pretende que ella ha sido siempre no solo la heredera de esa Grecia clásica, sino la continuadora permanente, sin solución de continuidad, sin ninguna interrupción. Es decir, que ha venerado siempre a esa Grecia antigua y que es la continuadora permanente, sin interrupciones, del culto a esa Grecia antigua. Primera mentira. Y en segundo lugar, otro aspecto clave, que es la manera de caracterizar esa civilización griega clásica o antigua. Porque se la califica no simplemente como una civilización importante, sino como una civilización superior, absolutamente superior, ya por ser europea y blanca prácticamente se la podría calificar así, pero sobre todo como una civilización que prácticamente lo creó todo, lo inventó todo: el arte, la arquitectura, la ciencia, el pensamiento racional, la filosofía, todo habría sido inventado por los griegos, creado por los griegos, lo cual convertiría entonces a la civilización griega clásica en una civilización no solo superior, sino excepcional. El milagro griego, como se dice todavía en muchos libros, y además esa cultura o civilización griega, dentro de esa misma lectura sesgada, no habría recibido ninguna influencia importante de ninguna de las civilizaciones o culturas que fueron entonces sus vecinas o sus contemporáneos. Segunda mentira. En el programa de hoy vamos a hablar un poco del primer tema, de la primera parte, es decir, cómo se forjó ese culto, esa adoración a Grecia, que es fundamentalmente un culto moderno. La Europa anterior es más bien una Europa romana que una Europa griega. Y en segundo lugar, en el próximo programa vamos a tratar de mostrar las influencias recibidas por la civilización griega, particularmente influencias recibidas del África y del Asia, es decir, las influencias recibidas de Egipto y las influencias recibidas de Mesopotamia y de Fenicia. Debe quedar claro que no trato de ignorar ni de minimizar los extraordinarios logros de la civilización griega antigua. Lo que trato es de desmontar algunos mitos, demostrar que esa adoración de Europa por Grecia no solo es reciente, sino que está asociada de alguna forma con el colonialismo y el racismo europeo del siglo XIX y XX, y que la propia civilización griega no se entiende si no se reconocen los préstamos que tomó de los egipcios y de los fenicios. De entrada hay algunas preguntas que hay que hacerse. ¿De qué Grecia se trata?
cómo se logra la fusión entre cristianismo y helenismo, de cuándo data esa adoración europea por Grecia y qué intereses oculta. La primera pregunta, ¿de qué Grecia estamos hablando? Hay que empezar por definir esto, porque la civilización griega, si tomamos en cuenta los casi 5 siglos que se mantuvo en la era cristiana, languideciendo hasta que desapareció o la desaparecieron, abarcaría cerca de 20 siglos. Y entonces en 20 siglos ocurren muchísimas cosas, y ocurrieron en Grecia invasiones, infiltraciones, conflictos, mestizajes, enriquecimientos culturales, de tal manera que habría que ubicar con más precisión las cosas. No es lo mismo la Grecia llamada arcaica que la Grecia de los llamados siglos oscuros, que la Grecia de las polis, Atenas, Esparta, etcétera, que la Grecia helenística ya centrada en Alejandría. De hecho, los propios del tiempo de las polis, particularmente del predominio ateniense, se llamaban a sí mismos helenos y compartían una civilización común y una lengua común, la koiné, pero eran ciudades libres, independientes y conflictivas que se peleaban unas con otras. De hecho, Tebas se enfrenta con Esparta, Esparta se enfrenta con Atenas, en conflictos de ciudades griegas con potencias exteriores, algunas ciudades griegas se ponen del lado de los enemigos de esa ciudad griega. En fin, la situación era una situación bastante libre, bastante conflictiva. Grecia existe realmente, es justamente después que los macedonios, con Filipo de Macedonia y con su hijo Alejandro Magno, conquistan Grecia y disuelven o subordinan prácticamente las polis que pierden su libertad. A partir de entonces sí hay una Grecia, y esa Grecia se va a expandir muy pronto hacia el Asia. Alejandro va a conquistar territorios extensos del Asia y va a montar un efímero imperio greco-persa y greco-indio. Y es justamente después de la muerte de Alejandro cuando ese imperio se fragmenta, se divide, y una de las partes de ese imperio se va a convertir en la base de la cultura helenística, cuyo centro va a ser Alejandría, ciudad egipcia, no griega, pero aunque fundada por Alejandro. Y esa cultura helenística va a ser realmente la cumbre de la civilización griega, de la ciencia, del desarrollo de las artes y de la difusión. Pero esa cultura helenística, aun cuando su componente fundamental es griego, no es una cultura que pueda llamarse griega o exclusivamente griega, es una cultura universal, es una cultura en la cual está Grecia, pero está Egipto, pero está Siria, pero está Persia, pero está también la India. Es una cultura, pues, que tiene un componente básico griego, pero que no es exclusivamente griega y está centrada, repito, en Alejandría de Egipto. Eso con relación a la cultura griega, y habría que definir de qué Grecia, pues, se trata. Esa cultura griega va a desaparecer en los siglos cristianos. Y aquí viene entonces el segundo problema. Es decir, ¿cómo se produce esa fusión de cristianismo y helenismo que la Europa contemporánea considera como el sumum de la civilización y la justificación de su dominio? Aquí hay una manipulación y una simplificación de dos lecturas sesgadas con componentes místicos. El cristianismo fue enemigo de Grecia. El cristianismo rechazó a la Grecia por pagana, también la rechazó por inestable, prefería el modelo romano que era más seguro y más estable. Y aunque tomó elementos de la última civilización griega, particularmente el neoplatonismo, terminó aplastándolo, así como aplastó a la civilización griega. El año 529, el emperador cristiano de Oriente, Justiniano, cerró las escuelas de Atenas. La academia platónica duró hasta ese día. De modo que la construcción de esa vinculación, esa integración entre helenismo y cristianismo, que la iglesia cristiana rechazaba, es más bien un producto moderno, es un producto de los siglos modernos, del redescubrimiento de Grecia, y ese proceso va a desarrollarse sobre todo en los últimos siglos y va a conducir entonces a una lectura en la cual se va a producir esa integración sobre unas bases diferentes que tienen mucho que ver con los intereses de la cultura europea moderna y no con una
fusión de helenismo y cristianismo que viniera de muy atrás. Y en tercer lugar, el tercer elemento es que esa adoración del mundo griego por Europa es un fenómeno aún más reciente. Si la fusión cristianismo-helenismo comienza a darse ya de los tiempos, digamos, de los siglos XVI, XVII o algo parecido, la adoración o la veneración por Grecia es un fenómeno todavía más reciente. Un fenómeno que cuando más se puede retrotraer hasta el siglo XVIII y que alcanza su plenitud justamente en el siglo XIX, en el contexto de esa Europa que marcha hacia el colonialismo, que marcha hacia el imperialismo, que marcha hacia la arrogancia y que tiene rasgos racistas, profundamente racistas, que desprecia al África y que empieza también a despreciar la cultura semita. Justamente en lo que sigue de este programa vamos a examinar esas cosas, cómo empieza el saqueo de Grecia, ya con la propia Roma, cuál es la actitud de la Europa occidental medieval con relación a Grecia, su desprecio por Grecia, su preferencia por Roma, y cómo en los siglos ya más modernos se va conformando la veneración de Grecia, que va a conducir finalmente en el siglo XIX y el XX a esa identificación de la Grecia antigua con la Europa de esos tiempos, siglo XVIII, siglo XIX y hasta siglo XX, y va a servir de justificación a esa Europa expansiva, colonialista, imperialista y racista, para basarse en la superioridad y en la exclusividad del mundo y la blancura del mundo griego, para tener entonces la justificación desde el punto de vista de la continuidad de que ellos encarnan la difusión universal de esa cultura griega, ellos encarnan la civilización y a través de ellos esa cultura se impone prácticamente al mundo sin necesidad de aceptar ni recibir influencia de ninguna otra cultura y mucho menos si esas culturas tienen un color de piel distinto al de las pieles europeas. Con el Imperio Romano va a comenzar la subestimación y el saqueo de Grecia. Los romanos conquistan Grecia, subordinan a Grecia, y a partir de entonces Grecia pierde importancia, pierde interés, particularmente Atenas, y los romanos van a saquear Grecia, van a sacar de allí no solo recursos, sino también estatuas, van a copiar estatuas. Los griegos van a terminar siendo sirvientes o esclavos de lujo, educadores de muchos nobles romanos. Pero el imperio, que es greco-romano, es mucho más romano que griego, se define mucho más por lo romano, por lo latino, que por lo griego. A fines del siglo IV, cuando el emperador Teodosio divide el imperio entre sus hijos, Arcadio va a ser emperador de Oriente y Honorio emperador de Occidente. En el caso del imperio oriental, del imperio griego, ese imperio griego va a centrarse cada vez más fuera de Grecia, de la Grecia continental, se va a centrar mucho más en Bizancio, que luego va a ser bautizada como Constantinopla en tiempos en honor a Constantino. Ese imperio va a durar hasta fines del siglo XV, hasta 1453. El otro imperio, el imperio occidental, o sea, el imperio latino, va a desaparecer pronto, producto de las llamadas invasiones bárbaras, a fines del siglo V. Pero lo va a reemplazar la iglesia. Lo va a reemplazar la iglesia, y la iglesia va a ser fundamentalmente una iglesia romana. La iglesia va a recuperar y a conservar todo el aparataje intelectual, cultural, hasta los títulos, las ropas y las ambiciones del imperio, y esa iglesia se va a definir como una iglesia latina, cuya lengua es el latín. El griego se va a ir perdiendo en Europa. Parece que Irlanda fue el último país de Europa donde se habló griego, se comprendió griego hasta el siglo VI o algo parecido, y el griego va a terminar desapareciendo prácticamente de Europa. En la propia Grecia va a haber persecución de la cultura helénica, de la cultura griega. Justiniano va a cerrar las escuelas de Atenas, que vienen prácticamente a ser la clausura oficial de la cultura griega, y el Partenón va a ser convertido en una iglesia dedicada, por supuesto, a la Virgen María. Es decir,
Grecia se aleja, se borra, pierde bastante importancia y lo que va a caracterizar a esa Europa es la latinidad, la condición romana. Esa iglesia parece que no tuviese, esa iglesia y esa cultura europea que se va a formar en esos siglos pareciera no tener nada que ver con Grecia. Grecia es considerada por la iglesia como justamente un centro de paganismo, una cultura pagana, estatuas desnudas, templos paganos, etcétera, etcétera, y cada vez se aleja más esa influencia griega y el desprecio por Grecia es total. Repito, esa Europa que se conforma como romana, como latina, y es muy poco lo que tiene que ver con Grecia. Los siglos siguientes, además, son siglos de dominio en Europa de lo rural, de los conflictos, de las invasiones, de los pequeños reyes, del feudalismo, y esa cultura europea que se va formando sabe muy poco de Grecia y tiene muy poca idea de Grecia. Es más, lo que se va planteando en esos siglos es una suerte de enfrentamiento entre la iglesia latina, es decir, romana, el papado, y la iglesia griega, centrada en Bizancio, en Constantinopla. Ese conflicto se va a ir acentuando a lo largo de los siglos y va a conducir finalmente a mediados del siglo XI, el año 1054, al cisma. Es decir, el enfrentamiento del Papa León IX con el patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario. A partir de allí, entonces, la situación con Grecia va a ser peor, porque la Grecia vieja, la Grecia del pasado, era pagana, y la Grecia del momento, o a partir de entonces, una Grecia que aún siendo cristiana va a ser cismática. Otra vez nos encontramos lejos de cualquier culto a Grecia, de cualquier influencia griega. Sin embargo, en esos mismos siglos comienza a producirse otro acercamiento. El emperador Alejo Comneno le pide ayuda al Papa Urbano II frente a la invasión turca, y el Papa, con el pretexto de ayudarlo, organiza entonces la primera cruzada, que le va a arrancar al mundo bizantino parte de sus territorios y que va a crear reinos en Siria y en Palestina. Es más, en la cuarta cruzada va a ser dedicada a asaltar y a saquear Bizancio, no precisamente para robarse manuscritos filosóficos, sino para robarse riquezas, para robarse reliquias. Grecia entonces va quedando con... los venecianos y los genoveses se apoderan de Grecia, se la reparten un poco, pero en cosa de varias décadas los griegos logran echarlos y solo les quedan unas pequeñas bases a uno y a otro. Grecia recupera entonces de alguna manera su soberanía o su independencia. Pero incluso desde el punto de vista de las otras cruzadas, los peregrinos no pasan por Grecia, pasan por debajo del Peloponeso y van a Siria o a Palestina. Así la relación con Grecia es mínima. Sin embargo, en esos mismos siglos, siglo XII y siglo XIII, comienza a haber una influencia de Grecia sobre la Europa latina, sobre la Europa romana. Por la vía de los árabes de España y de Sicilia, y por la vía de los judíos de España, se redescubre Aristóteles. Pero descubrir Aristóteles no es una exaltación de la cultura griega. La iglesia cristiana sospecha profundamente de Aristóteles, lo considera un personaje poco confiable, no solo un pagano, sino poco confiable, casi un materialista, y cuesta que lo asimile. Incluso después de que Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, hace la asimilación de Aristóteles para cristianizar un poco a Aristóteles, poco después de la muerte de Tomás de Aquino, en 1294, todavía la Universidad de París estaba condenando las obras de Aristóteles. Es decir, no había una influencia griega que fuese considerada una influencia realmente contundente o importante. Y para remate, en el siglo, ya fines del siglo XIII, del siglo XIV, comienzos del siglo XV, los turcos conquistan Grecia, se van apoderando de Grecia, y lo que ocurre entonces es que definitivamente Grecia pasa a ser Oriente. Grecia no tiene nada que ver con esa Europa occidental, y la influencia griega de ese punto de vista sigue siendo muy pequeña. De todas maneras, ese siglo XV inicia el redescubrimiento de Grecia. Por un lado, porque en 1453 va a caer el Imperio Bizantino tomado por los turcos, la toma de Constantinopla o Bizancio por los turcos, y va a haber un flujo, como se ha dicho desde hace mucho tiempo, de manuscritos y de textos de Grecia hacia Italia, que va a alimentar, a continuar alimentando el humanismo y el renacimiento que ya está madurando en Europa. Pero más importante que eso es
desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahora, que empieza el redescubrimiento de la arqueología, de la escultura, de los templos griegos. Y van a ser justamente dos italianos los que lo inician, un sacerdote llamado Cristóbal Buondelmonti y un comerciante llamado Ciriaco de Ancona, al cual consideran mucho como el primer arqueólogo improvisado, si se quiere, de Europa que se ocupó del tema griego. Ciriaco de Ancona viajó por Grecia, estudió monumentos, de una manera muy empírica, muy improvisada, pero bien interesante porque fue el primero. Dejó un texto que lamentablemente se perdió, pero del cual subsisten algunos grabados, uno de los cuales le mostramos aquí en el texto. Ahora, a partir del siglo XVI, continuando con esta onda iniciada por estos dos italianos, se va a desarrollar con más regularidad la admiración por Grecia, y esa admiración se va a expresar en muchos viajes y muchos viajeros. Esos viajeros van a recorrer partes de Grecia y sobre todo van a contar sus viajes en relatos de viaje que tuvieron mucha difusión en Europa, y muchos de esos relatos estaban acompañados por ilustraciones, por grabados, por acuarelas, por pintura. De esos relatos yo puedo destacar varios. Jacob Spon, del cual mostramos una imagen, James Stewart, que hizo unas acuarelas muy bellas de Atenas y de otras partes de Grecia, Nicolas Ribet también, y una obra que en el siglo XVIII tuvo una gran difusión, sobre todo en Francia, El viaje del joven Anacarsis, que es una combinación de novela con relato antropológico, escrito por el abate Barthélemy, repito, a mediados del siglo XVIII, que tuvo mucha circulación. Antes de continuar con el siglo XIX, me gustaría recordar dos hechos importantes. El primero de esos hechos es la destrucción prácticamente del Partenón. El Partenón se había conservado prácticamente entero hasta 1687. Y aquí mostramos una imagen del Partenón justamente antes, un dibujo prácticamente antes de 1687. Pero en el conflicto entre los venecianos y los turcos, los venecianos en 1687 atacaron Atenas. Y los turcos habían colocado en la Acrópolis, donde, como se sabe, está el Partenón, municiones en diversos sitios. Y entonces un cañonazo de los venecianos voló prácticamente el Partenón, hacia el parque que había allí, y dañó profundamente el Partenón. El otro hecho, se ha dicho a veces que son los turcos, realmente no fueron los turcos, fueron los venecianos. El otro hecho es el libro de Winkelmann, Jacob Winkelmann, que escribe en el siglo XVIII el primer tratado de arte de la antigüedad centrado en el arte griego, tratado en el cual él va a tratar de mostrar que el arte griego es verdaderamente la expresión suprema del arte, y un arte que no le debe absolutamente nada a nadie. Winkelmann nunca estuvo en Grecia, él trabajó con las copias romanas, pero su libro tuvo una extraordinaria incidencia. Ahora bien, el siglo XIX va a ser fundamentalmente el gran siglo, por un lado de la admiración a Grecia y por otro lado del saqueo de Grecia. Desde fines del siglo XVIII los europeos habían estado montando museos, creando museos, y esos museos necesitaban ser llenados con obras de arte. Y se llenaron con obras de arte en buena parte de los casos griegas, sacadas, robadas de Grecia. La lista de ladrones es enorme, ahí participaron todos los países europeos, pero fundamentalmente fueron los ingleses y los franceses los que estuvieron a la cabeza del proceso. Entre los franceses yo menciono a Fauvel, un pintor, artista francés, que acumuló una gran cantidad de antigüedades, algunas de las cuales fueron a dar a Francia, pero la mayor parte las perdió en 1798 porque lo expulsaron de Grecia, los turcos que eran todavía dueños de Grecia, y parece que algunas de esas antigüedades pasaron a los ingleses. Pero el más grande de esos ladrones, un verdadero ladrón de 7 suelas, fue el llamado Lord Elgin, inglés, que se encargó de saquear completamente el Partenón dañado, se robó las metopas, se robó los frisos, al Erecteión le sacó una de las cariates y la reemplazó por un pilar, cosa que hasta provocó protestas en el momento, todo con la finalidad de acumular esas riquezas antiguas para vendérselas al Museo Británico. Esas obras llegaron al Museo Británico, allí provocaron una gran conmoción, de paso se la compraron más barata de lo que quería, y ese saqueo contribuyó a incrementar la admiración de Europa por esa Grecia a la cual estaba saqueando.
También los franceses participaron, los franceses se robaron, la sacaron realmente, la Venus de Milo, la desenterraron, pero eso era propiedad griega y no francesa, y fue a dar al Louvre, donde está todavía, igual que la Victoria de Samotracia. En esas mismas décadas, primeras décadas del siglo XIX, se produce la independencia de Grecia, lo cual supone una suerte de recuperación de Grecia para Occidente. La guerra griega de independencia va a durar varios años, va a tener mucho apoyo europeo, van a participar algunos europeos como Lord Byron, que murió allí, pero los verdaderos héroes van a ser los palicares, es decir, los soldados griegos cuyo uniforme se conserva todavía en los que guardan el palacio presidencial de Atenas todavía. Esa lucha por la independencia terminó en 1827 con la batalla de Navarino. Pero llama la atención que los europeos que habían ayudado a la independencia trataron a Grecia como si fuera una colonia. En medio de los conflictos que se generaron inmediatamente después, ellos aprovecharon eso para imponerle entonces un soberano alemán. Sacaron un príncipe de Baviera y lo nombraron rey de Grecia, que fue Otón I. La admiración por Grecia continúa a lo largo del siglo XIX, estudios históricos, estudios culturales, estudios lingüísticos y sobre todo nuevas exploraciones y nuevos saqueos, entre los cuales destaca el de Schliemann, Heinrich Schliemann, que va a ser el que descubre las ruinas de Troya y saquea las ruinas de Troya. Hay una famosa imagen entre las cosas que se robó de su mujer, de su esposa, Sofía, que era griega, con las llamadas joyas de Helena de Troya. También exploró Micenas, Tirito, y destruyó mucho porque él no era un arqueólogo profesional, le interesaba simplemente ir a la capa donde estaba lo que quería, pero eso tuvo una repercusión enorme y aumentó la admiración por Grecia. Luego también pasó lo mismo con Evans, aunque Evans no saqueó, Evans fue el que descubrió el palacio de Noso. En fin, que todo ese siglo XIX, Evans explora ya a comienzos del siglo XX, 1902, todo ese siglo XIX y comienzos del siglo XX se van a caracterizar por el desarrollo de ese culto, de esa profunda admiración por Grecia, pero que tiene dos problemas que vamos a ver en el próximo segmento. Una, que se presenta como si hubiera sido eterna de todos los tiempos y hemos visto que no, que es completamente moderna. Y en segundo lugar, que oculta una profunda arrogancia y unos componentes racistas que vamos, repito, a examinar en el próximo segmento. Vamos a examinar ahora cómo se construye la adoración casi religiosa de Grecia por la Europa del siglo XIX y del siglo XX, y cuáles son algunos de los fines de este culto, de esta adoración. Yo me voy a basar fundamentalmente para lo que voy a exponer en el extraordinario libro de Martin Bernal, Atenea Negra, las raíces afroasiáticas de la civilización clásica, que yo considero que es uno de los libros más importantes que se han escrito en el siglo XX, libro de una enorme profundidad, una gran riqueza, un libro fundamental. Ese libro ha provocado, por supuesto, una polémica entre quienes defienden todavía esa visión limitada y racista del culto a los griegos, pero los argumentos de estos opositores a Berman se han ido debilitando y el libro, que rompe con esa ciencia oficial, se ha ido imponiendo lentamente y va a continuar imponiéndose. Martin Bernal es un gran científico británico, hijo, por cierto, de John Bernal, otro famoso y merecidamente famoso científico británico. La adoración de Grecia va a comenzar en el siglo XIX, en la Prusia del siglo XIX, y de allí va a pasar luego a Inglaterra y también a otros países europeos, incluyendo Francia. Los primeros protagonistas son Friedrich Wolf, Wilhelm von Humboldt, o sea, Guillermo de Humboldt, que es el hermano mayor del Humboldt que sí conocemos todos, que es Alejandro de Humboldt. Ellos son los creadores de lo que en alemán se llama Philologie o Altertumwissenschaft, es decir, filología o ciencia de la antigüedad, y el centro de esta ciencia que va a dominar el culto griego a lo largo del siglo XIX va a ser la idea de lo que Humboldt llamaba el divino hombre griego. Por ahí empezamos bien. El divino hombre griego, que al mismo tiempo era un artista y un filósofo. Humboldt dice que los griegos formaban un todo con su suelo y además se caracterizaban por la pureza racial, es decir, elementos propios del romanticismo del siglo XIX,
Y les molestaba la idea de lo que Bernard llama el modelo antiguo, es el modelo que los propios griegos aceptaban, que implicaba conflictos, invasiones, influencias extranjeras, que estos autores modernos, Humboldt y otros, trataban de borrar. Para construir esa ideología de los griegos como una civilización excepcional, como unos hombres excepcionales, había que hacer algo, sacarlos de la historia, sacarlos de la historia. Y justamente esa es una de las ideas que domina el pensamiento de Humboldt, de Wilhelm Humboldt. Él dice, en algún momento, que el estudio de la historia de Grecia era diferente a los estudios históricos ordinarios, porque los griegos se salían del círculo de la historia. Y porque lo esencial no eran los hechos históricos, sino que esos griegos eran el ideal de lo que quería ser Europa. Que el beneficio de la historia enriquecía, pero el beneficio que se sacaba de los griegos rebasaba lo terrenal y era divino, como también era divina la lengua griega, la lengua superior a todas las otras lenguas. Y que los griegos eran entonces excepcionales porque eran racialmente puros. Esta visión, que es una visión absurda y una visión prácticamente religiosa, se fue imponiendo con mucha facilidad en la Europa del siglo XIX. Y esas mismas ideas que ya habían sido expuestas en el terreno del arte por Winckelmann, llegaron a Hegel e incluso influyeron al propio Marx, que en algunos momentos considera el arte griego como un arte absolutamente excepcional. Llegaron también a Inglaterra a través de Fuseli, poeta, pintor alemán, pero que vivió en Inglaterra, y en el año 1821, el poeta Shelley, que se iba a ir justamente a Grecia a luchar por la independencia, dejó una declaración como esta, que la cita también Martin Bernard. Shelley decía que por supuesto se trataba del conflicto entre la Europa civilizada y vigorosa contra la Turquía, es decir, contra el Asia bárbara y podrida, y decía esto: todos los europeos somos griegos. Grecia, la Grecia clásica, sacó a la humanidad del salvajismo y de la idolatría. Eso se lo perdonamos porque Shelley no era un historiador sino un poeta, es un disparate, y que había que venerar a Grecia. En Alemania se siguió difundiendo esta forma de pensar, y un autor alemán, Karl Müller, es verdaderamente el que difunde y el que impone esta forma prácticamente primero en Alemania y luego a otras partes de Europa. De Alemania se va difundiendo esta idea de que los griegos son superiores, de que los griegos son puros, se va difundiendo entonces a Inglaterra, donde algunos autores, como Thirlwall y sobre todo Georg Groth, escriben dos famosas historias de Grecia que marcan todo el pensamiento y todos los estudios sobre Grecia a lo largo del siglo XIX. Lo que cuenta fundamentalmente aquí, en estas versiones, es que por encima de la historia y por encima de la investigación propiamente histórica, como había dicho ya tempranamente Humboldt, lo que va contando es el racismo. Lo que va contando es el racismo. La ciencia oficial va a empezar, y nos vamos a detener un poco luego en eso, a darnos una versión manipulada y simplificadora de eso que se llamó la invasión doria, para mostrar que la invasión de los dorios fue una invasión de pueblos indoeuropeos que venían del norte de Europa, que eran arios, que prácticamente estaban emparentados con los alemanes del siglo XIX, y estudios lingüísticos y algunos estudios históricos más recientes, particularmente de estos dos hermanos que fueron Ernst Curtius y Georg Curtius, uno de ellos lingüista y otro historiador de la cultura, contribuyeron a fortalecer esa idea en el mundo intelectual, en el mundo cultural europeo, y particularmente porque en Inglaterra se había impuesto también el sistema educativo alemán que había comenzado en Prusia con Wolff y con Humboldt, de tal manera que eran alemanes e ingleses los que fueron a lo largo del siglo XIX los ejes de este culto a Grecia, que en cierta forma era un culto también consigo mismo, porque los griegos y los germánicos arios que eran ellos se encontraban emparentados hasta el punto de que los griegos eran prácticamente los antepasados particularmente suyos en esa Europa arrogante y colonialista del siglo XIX. En este culto casi religioso pues, a la Grecia antigua, van a contar algunos temas básicos. El primero de ellos tiene que ver con la llamada invasión doria o dórica,
Invasión de la cual hablan los autores antiguos, pero no exactamente de una invasión, sino un largo proceso de invasiones y de conflictos que llevaron a que poblaciones que entraron por el norte de Grecia ocuparon parte de ella, fundamentalmente el Peloponeso. Esa invasión se centró fundamentalmente, como fue en el Peloponeso, en torno a Esparta, porque el mundo ateniense siguió siendo caracterizado como mundo jonio o como mundo jónico. Reducir entonces ese proceso, que fue uno de los tantos procesos de invasión y colonización que experimentó Grecia en la antigüedad, significaba idealizar el proceso hasta el punto de, además de convertirlo en una invasión aria. Una invasión que venía del norte de Europa, prácticamente de cercana a Escandinavia, que emparentaba esa invasión con los hermanos o alemanes del siglo XIX, que eran los que hablaban de ello, y mostraba fundamentalmente entonces la superioridad incluso de Esparta sobre Atenas, porque Esparta aparecía entonces como un área griega pura, que se había conservado racialmente pura, mientras que Atenas, que había estado mucho más mezclada y vinculada al comercio, aparecía no solo como jonia, sino también como, en cierta forma, mestizada por esas invasiones. En segundo lugar, perseguía identificar a los alemanes y a los ingleses, es decir, a quienes se consideraban arios en esa Europa del siglo XIX, con los invasores dorios y que habían ocupado Grecia y que aparecían entonces como el eje principal de esa arianización de Grecia, que convertía a Grecia en una sociedad superior. En tercer lugar, negar toda influencia de Egipto. Negar radicalmente toda influencia de Egipto. Los griegos antiguos, lo vamos a ver en un próximo programa, los griegos antiguos reconocían que Egipto había incluso colonizado Grecia y que buena parte de la cultura egipcia griega no era otra cosa que una derivación o enriquecimiento de la cultura egipcia. Para estos defensores de los griegos puros y arios, eso había que erradicarlo y negarlo por completo. Pero también se negaba la influencia fenicia, la influencia semita o semítica, que jugó un papel también importante y que los griegos también reconocían como uno de los elementos que había tenido un papel muy importante en el desarrollo de su civilización o de su cultura. Ellos habían tomado numerosos elementos de los fenicios y por supuesto los habían desarrollado o enriquecido. Y se negaba por completo la influencia egipcia, la influencia fenicia. Se purificaba a Grecia a través de una simplificación de la invasión doria, identificada como una invasión aria. En el caso de la influencia semítica se llegó a algunos extremos que verdaderamente resultan asombrosos. Si algo nadie puede negar, y mucha gente conoce, es que el alfabeto griego es una derivación del alfabeto fenicio. Que los fenicios fueron los creadores del alfabeto y que ese alfabeto fue tomado y desarrollado luego por los griegos, como tantos otros inventos no griegos. A estos autores les molestaba rotundamente que el alfabeto no fuese una invención griega. Un autor como Robert Graves, conocido por ser un estudioso de la mitología, del lenguaje poético, del lenguaje mitológico, autor de una serie de libros sobre la cultura griega, decía que solamente los arios podían ser los inventores del alfabeto, que eso no podía ser obra de los fenicios. No olvidemos que otro de los componentes de esta lectura de superioridad griega tiene un toque antisemita y luego va a tener un toque antijudío muy importante. Pero hay un autor norteamericano que ni siquiera era lingüista, era arqueólogo, llamado Rhys Carpenter, que en los años 30 del siglo pasado trató de negar que el alfabeto era un alfabeto fenicio. Esto resultaba muy difícil, pero al final se buscó por lo menos limitar el peso o la influencia del alfabeto fenicio sobre Grecia. Se dijo que la introducción del alfabeto era mucho más tardía de lo que pensaba la mayor parte de los historiadores. Eso tenía la ventaja de que cuando entró el alfabeto, a pesar de que los griegos habían sido analfabetas hasta ese entonces, cuando entró el alfabeto ya la cultura griega estaba formada. Y entonces la influencia fenicia se podía reducir al mínimo, incluyendo lo que tiene que ver con la polis, porque como vamos a ver en el próximo programa, la polis griega en el fondo es una derivación de la polis fenicia. En segundo lugar, plantear que entonces no fue que los fenicios trajeron
el alfabeto a Grecia, lo cual suponía, como admitían los griegos antiguos, una colonización fenicia, sino que los griegos fueron a buscar el alfabeto allá al Asia Menor, lo cual implicaba más bien una colonización griega. Y en tercer lugar, crear una contradicción rotunda entre el alfabeto fenicio, que como todos los alfabetos semíticos es un alfabeto consonántico, no porque no conozcan las vocales, sino porque las vocales se suponen y se escriben mediante puntos o signos muy simples, y decir que como los griegos eran los que habían desarrollado la parte vocálica, el verdadero alfabeto entonces se completaba así, y los griegos eran los autores del alfabeto fenicio. Aquí uno puede ver en este ejemplo el nivel de manipulaciones ideológicas y racistas que permiten jugar con los hechos históricos para ponerlos al servicio de unos intereses absolutamente limitados. Todo esto conducía a mostrar a los griegos como unos seres excepcionales, como los creadores de toda la cultura, sin influencia significativa de nadie, de ninguna otra cultura, de ningún otro pueblo. El arte, la arquitectura, la ciencia, la religión y sobre todo la filosofía fueron una obra griega, un milagro griego, como todavía hace unas décadas señalaban algunos libros. En el caso de las historias de la filosofía, tema que conozco particularmente por haber trabajado la mayor parte de estos autores, esas historias del siglo XIX y del siglo XX, casi todas son alemanas y casi todas forman parte de esta visión. Son historias extraordinarias realmente, tienen un valor extraordinario. Estos fueron unos investigadores excepcionales, no hay duda, autores como Wilamowitz, autores como Edward Seller, autores como Rode y autores como Werner Jäger. Pero lo que daña de alguna manera su lectura es esa sacralización casi religiosa de los griegos, más allá de la riqueza enorme de las investigaciones. En fin, lo que se trata pues es de mostrar a Grecia como un pueblo superior, puro, incontaminado, que es la base, la nutriente, la fuente de esa Europa aria igualmente superior. En el centro de esto, una vez más, encontramos racismo, antisemitismo, antijudaísmo, desprecio por lo africano, y ya empieza a asomar la nariz el nazismo. En el próximo programa nosotros vamos a hacer una lectura más equilibrada y mejor fundada, creo, de la cultura griega y de las influencias no griegas que esa cultura recibió y que contribuyeron fundamentalmente a darle la forma que adquirió a lo largo de varios siglos.